Mi prometida no llegó a nuestra boda. Durante más de una hora estuve frente a todos, llamándola una y otra vez, mientras mi hermano me repetía que respirara y que seguro había una explicación. Horas después supe que se había ido con otro hombre. Lo que todavía no sabía era que mi propio hermano llevaba semanas guardándose la verdad en la garganta. Y que, mientras yo esperaba en el altar, él no estaba tan confundido como fingía. Mi nombre es Daniel. Tenía 33 años cuando pasó. Iba a casarme con Laura, la mujer con la que había compartido 4 años de relación, una mudanza, planes de comprar casa, conversaciones sobre hijos, discusiones sobre dinero, viajes aplazados, cenas familiares, promesas y una vida que yo creía bastante real. No voy a decir que nuestra relación era perfecta. Eso sería mentira. Laura y yo discutíamos como cualquier pareja. Ella era impulsiva. Yo podía ser demasiado práctico. A veces ella sentía que yo resolvía todo con lógica y pocas palabras. A veces yo sentía que ella acumulaba emociones hasta que explotaba por algo pequeño. Pero nos queríamos. O al menos eso creía yo. Habíamos hablado de matrimonio durante casi un año antes de comprometernos. No fue una decisión de una noche ni una presión familiar. Ella decía que quería estabilidad. Yo decía que quería construir algo sin dramas innecesarios. Ella hablaba de una casa con luz por la mañana, de hijos, de viajes cuando tuviéramos más dinero, de cenas con amigos, de envejecer juntos sin convertirnos en dos personas que solo comparten facturas. Yo le creí. Quizá ese fue mi error. O quizá no fue un error creer en la persona que iba a casarse contigo. Quizá el error fue pensar que todos los que estaban cerca también querían protegerme de una mentira. Mi hermano se llama Iván. Tiene 36 años. Era mi hermano mayor y también mi padrino de boda. Durante casi toda mi vida fue una de las personas en las que más confié. No éramos hermanos perfectos. Peleamos de niños, competimos de adolescentes y tuvimos épocas en que hablábamos poco. Pero de adultos nos acercamos. Él fue quien me ayudó cuando me separé de mi primera novia seria. Él me acompañó cuando tuve una crisis fuerte en el trabajo. Él fue quien me miró cuando empecé a salir con Laura y soltó una frase que entonces me hizo sonreír. Esta vez pareces tranquilo. Eso es buena señal. Cuando le pedí que fuera mi padrino, me abrazó sin pensarlo. Claro, hermano. Voy a estar contigo en todo. Esa frase volvió a mí muchas veces después. Voy a estar contigo en todo. Estuvo a mi lado en la boda, sí, pero no estuvo de mi lado. Las primeras señales aparecieron un mes antes, aunque en ese momento las llamé estrés. Laura empezó a estar más callada. Revisaba mucho el teléfono. A veces dejaba de escribir en medio de una conversación y decía que estaba cansada. Canceló 2 cenas conmigo porque, según ella, necesitaba ayudar a una amiga con un problema personal. Una noche llegó tarde y dijo que había estado con Mariana, una de sus damas de honor. ¿Todo bien con Mariana? Sí, solo está pasando por cosas. ¿Qué cosas? Laura dejó el bolso sobre una silla y se tensó. No todo tengo que contártelo en detalle, Daniel. La frase me pareció rara, pero estábamos a pocas semanas de la boda. Todo el mundo repetía que las novias se ponían sensibles antes de casarse. Mi madre lo resumía así. Déjala respirar. Organizar una boda cansa. Mi padre era más simple. Lo importante es que se quieren. Lo demás son nervios. Iván decía lo mismo con otras palabras. No sobrepienses. Laura siempre ha sido intensa. Si la presionas ahora, va a explotar. Yo confiaba en Iván. Así que intenté no presionar. Pero había momentos que me dejaban inquieto. Una noche, mientras revisábamos la lista de invitados, Laura se quedó mirando el plano de mesas. Estábamos decidiendo dónde sentar a unos primos y de pronto ella se quedó quieta, con el dedo sobre una silla vacía. ¿Estás bien? Parpadeó, como si volviera desde otro lugar. Sí, pareces lejos. Estoy cansada. ¿Podemos parar? No, terminemos. Después, sin venir al caso, soltó una frase que me dejó helado. ¿Tú crees que una persona puede amar a alguien y aún así equivocarse de vida? La miré. ¿A qué te refieres? Se puso nerviosa. Nada. Cosas que pensé. Laura, no empieces. Estoy cansada. Al día siguiente se lo conté a Iván. Estábamos tomando café. Yo intentaba sonar tranquilo, pero la inquietud se me notaba en las manos. Ayer dijo algo raro. ¿Qué? Se lo repetí. Iván bajó la mirada a su taza. Está nerviosa. ¿Eso te parece normal? Daniel, se va a casar. Es normal que piense en todo. Sonó como duda. Todos dudan antes de dar un paso grande. Tú dudaste antes de casarte. Iván llevaba 8 años casado. Sonrió con una mueca. Dudé de todo. Del traje, de la música, de si estaba listo. Pero eso no significa que no quisiera casarme. No quiero llegar al día de la boda con algo raro sin hablar. Entonces habla, pero no la acorrales. No conviertas un momento de ansiedad en un interrogatorio. Eso hice. Hablé con Laura sin acorralarla. O lo intenté. Si estás teniendo dudas,
Prefiero que hablemos ahora. Ella me miró con los ojos húmedos. No sé por qué dices eso. ¿Por qué te siento lejos? Estoy abrumada. Por la boda. Por todo. Por nosotros. Guardó silencio un segundo demasiado largo. Luego me abrazó. Te amo, Daniel. No arruines esto con miedo. Yo también la abracé. Quise creerle. Uno siempre quiere creer cuando la alternativa es aceptar que algo se está rompiendo. Hubo otra señal una semana después. Laura dijo que iba a salir con Mariana para comprar unos últimos detalles. Horas después le escribí para preguntar si quería que pidiera comida. No respondió. Llamé. Nada. A la media hora, Iván me escribió. Está con Mariana y otras chicas. Me crucé con ellas en el centro. Está todo bien. No te pongas intenso. Me llamó la atención que escribiera sin que yo le hubiera preguntado. Pero en ese momento lo agradecí. Gracias. Es que no respondía. Déjala respirar. Falta poco. Falta poco. Esa frase empezó a usarse como excusa para no mirar nada de frente. Falta poco, no discutan. Falta poco, no hagan drama. Falta poco, todos están nerviosos. Falta poco, después estarán bien. Nadie decía lo que debía decirse. Falta poco, tal vez conviene hablar con honestidad antes de humillar a alguien frente a 100 personas. Los preparativos siguieron. Pagos, pruebas, invitaciones, confirmaciones, proveedores, mensajes, regalos, familias opinando. Yo estaba cansado, pero emocionado. No era el tipo de hombre que soñó con su boda desde niño, pero sí quería ese día. Quería ver a Laura llegar. Quería tomarle la mano. Quería decirle que sí delante de la gente que nos conocía. Quería que todo ese ruido terminara y empezar por fin la vida que tanto habíamos planeado. La semana de la boda, Laura estuvo extraña. Más cariñosa en algunos momentos. Más distante en otros. Me abrazaba fuerte y luego se apartaba rápido. Una noche lloró en el baño. La escuché desde fuera. Laura, estoy bien. Abre. No, por favor. Solo estoy cansada. ¿Quieres cancelar? Lo pregunté sin pensarlo. Ella abrió la puerta de golpe. Tenía los ojos rojos. ¿Eso quieres? No, pero quiero saber si tú quieres. ¿Cómo puedes preguntarme eso a 4 días de la boda? Porque prefiero una conversación dolorosa ahora a una mentira después. Se quedó callada. Luego bajó la mirada. No quiero cancelar. Seguro. Asintió. Seguro. Hoy, si cierro los ojos, recuerdo ese segundo. La pausa antes de responder. La forma en que apartó la mirada. El temblor en su boca. Pero en ese momento elegí confiar. También elegí confiar en Iván. El día antes de la boda, vino a mi apartamento para ayudarme con unas cosas. Se sentó en el sofá. Miró las cajas con detalles para el evento y soltó una broma sobre lo absurdo que era gastar tanto dinero para que la gente opinara sobre comida. Mañana se acaba el estrés. Eso espero. ¿Estás bien? Nervioso. Normal. Laura está rara. Iván se quedó quieto apenas. ¿Rara cómo? No sé. Como si estuviera aquí y no. Daniel, mañana te casas. No te metas ideas en la cabeza. No son ideas. ¿La conozco? Precisamente. ¿La conoces? Ella se abruma. Luego se calma. ¿Tú sabes algo que yo no? Lo pregunté medio en broma. Iván me miró. Por un instante pensé que iba a decir algo. Pero sonrió. Sé que si sigues pensando tanto te vas a quedar calvo antes de llegar al altar. Me lanzó una almohada. Yo me reí. Y la pregunta quedó enterrada. El día de la boda empezó normal. Normal en el sentido de caótico, pero esperado. Mensajes, llamadas, gente preguntando direcciones, mi madre preocupada por detalles, mi padre intentando parecer calmado, Iván a mi lado revisando que yo no olvidara nada. Él me ayudó con la corbata. Me dio una palmada en el hombro. ¿Listo, hermano? Me veo nervioso. Te ves como alguien a punto de firmar voluntariamente una condena hermosa. Me reí. Él también. Si en ese momento alguien me hubiera dicho que ese mismo hombre llevaba semanas guardándome información, habría dicho que no. Que Iván podía ser muchas cosas, pero no alguien capaz de verme caminar hacia una humillación pública y callarse. Así de equivocado estaba. Llegamos al lugar de la ceremonia con tiempo. No voy a describir el salón ni la decoración porque nada de eso importa. Había gente. Había música. Había flores. Había sillas llenándose. Había proveedores esperando. Había familiares emocionados. Había celulares listos para grabar. Y había una novia que no llegaba. Al principio nadie se preocupó. Las novias se retrasan. Eso dijeron todos. 10 minutos. Mi madre sonrió nerviosa. Seguro están ajustando el vestido. 15. El coordinador se acercó. ¿Tiene contacto con la novia? Sí, claro. Llamé. No respondió. Le escribí. ¿Todo bien? Nada. 20 minutos. La madre de Laura empezó a llamar también. Debe estar con el teléfono en silencio. Su voz sonaba tensa.
30 minutos. Los murmullos empezaron. No eran fuertes, pero se sienten. Cuando estás parado esperando a casarte y la novia no llega. Escuchas incluso las respiraciones que intentan ser discretas. Iván se puso a mi lado. Respira. Lo miré. No contesta. Seguro hay una explicación. ¿Cuál? No sé. Tráfico. Maquillaje. Nervios. La ceremonia era hace media hora. No mires a la gente. Eso me llamó la atención. No dijo que iba a llamar a alguien. No dijo que iba a buscarla. No dijo que era raro. Dijo que no mirara a la gente. Como si el problema principal fuera que yo viera la humillación formándose. 40 minutos. La madre de Laura lloraba en silencio. Su padre hablaba por teléfono con alguien, caminando de un lado a otro. Una de las damas de honor llegó con el rostro pálido. No decía nada claro. ¿Dónde está Laura? No sé. ¿Cómo que no sabes? No estaba contigo. Salió antes. Salió hacia aquí. No respondió. Iván puso una mano en mi hombro. Daniel, espera. Me quité su mano. No me digas que espere. Volví a llamar. Nada. 50 minutos. Algunos invitados empezaron a levantarse para ir al baño, pero yo sabía que no era por eso. Querían hablar. Querían preguntar. Querían confirmar si estaban viendo una boda retrasada o un abandono en vivo. Mi madre se acercó. Hijo, ¿quieres ir a una sala privada? No, Daniel. No me voy a esconder. Mi padre estaba serio. No decía nada. Eso, en él, era señal de preocupación real. Iván volvió. Tal vez deberíamos pausar todo y hablar con el coordinador. Pausar. Ya está pausado. Me refiero a sacar a la gente un momento. ¿Para qué? Para fingir que esto no está pasando. Para que no hagas una escena. Lo miré. Una escena. No quise decir eso. Estoy parado en mi boda sin novia y tú estás preocupado por mi escena. Bajó la mirada. Solo intento ayudarte. Entonces dime qué sabes. Su cara cambió. Muy poco, pero cambió. No sé nada. La primera mentira directa de ese día. O al menos la primera que reconocí después. 1 hora. El coordinador se acercó otra vez. Su cara profesional ya no podía ocultar la incomodidad. Daniel, necesitamos decidir si esperamos más o si informamos a los invitados que hay una demora. Me reí sin querer. Creo que ya lo saben. En ese momento, Mariana, la amiga de Laura, recibió una llamada. Se apartó. La vi taparse la boca. La vi mirar hacia mí. Luego hacia la madre de Laura. Algo se rompió en el aire antes de que alguien hablara. Me acerqué. ¿Qué pasó? Mariana negó con la cabeza. Daniel, ¿qué pasó? No respondió. La madre de Laura se acercó y le quitó el teléfono casi con desesperación. ¿Dónde está mi hija? No escuché la voz del otro lado, pero vi cómo su cara perdía color. Mi estómago cayó. ¿Dónde está? Mariana empezó a llorar. Iván apareció detrás de mí. Daniel, vámonos a un lugar privado. Me giré hacia él. ¿Por qué? Porque esto no tienes que escucharlo aquí. Ahí lo supe. No la verdad completa. Pero supe que Iván sabía que había algo que escuchar. Que no tengo que escuchar. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. La madre de Laura bajó el teléfono. Su padre cerró los ojos. Mariana habló entre lágrimas. Laura no viene. Las palabras fueron simples. Demasiado simples para destruir tanto. ¿Por qué? Nadie quería responder. ¿Por qué? Mariana lloró más. ¿Se fue? ¿Se fue a dónde? La madre de Laura se sentó como si las piernas no la sostuvieran. Su padre respondió. Con alguien. No entendí. O no quise entender. ¿Con quién? Mariana susurró un nombre. Sebastián. Lo reconocí. Un excompañero de trabajo de Laura. Alguien que yo había visto 2 veces en reuniones casuales. Alguien que, según ella, ya no era cercano. Alguien que, al parecer, era lo bastante cercano como para que mi prometida se fuera con él el día de nuestra boda. La sala se hizo lejana. No escuché todo lo que pasó después. Recuerdo voces. Mi madre diciendo mi nombre. Mi padre preguntando si quería irme. El coordinador intentando manejar la situación. Invitados mirando. Alguien llorando. Alguien murmurando que era horrible. Iván estaba a mi lado. Daniel, respira. Lo miré. Su cara estaba pálida. Pero no parecía sorprendido. Parecía culpable. En ese momento todavía no tuve fuerzas para entenderlo. Solo dije. No me toques. Él retiró la mano. La boda terminó sin ceremonia. No sé cómo se anunció exactamente. Mi padre se encargó de hablar con algunos. El coordinador gestionó comida, música, proveedores, no sé. Todo se volvió práctico alrededor de mi desastre. Personas que habían venido a celebrar empezaron a salir con expresiones incómodas. Algunos me abrazaban. Otros no sabían si acercarse. Algunos decían frases inútiles. Lo siento mucho. No merecías esto. Mejor ahora que después. Esa última casi me hizo reír. Mejor ahora, frente a todos.
Con un traje puesto. Con proveedores pagados. Con familiares viajando. Con mi vida abierta como una herida pública. Mejor ahora. La madre de Laura intentó acercarse. Daniel, no sabíamos. Yo no tenía fuerzas para responderle. Ella parecía destruida también. No la odié. No en ese momento. Odiar requiere energía. Yo estaba vacío. Horas después recibí el mensaje de Laura. No una llamada. Un mensaje. Lo siento. No puedo casarme. Sé que te hice daño, pero no puedo seguir mintiéndome. No me busques. Necesito elegir mi verdad. Elegir mi verdad. Leí esa frase muchas veces. No pidió perdón por dejarme frente a todos. No reconoció que debió hablar antes. No dijo que fue cobarde. Elegir mi verdad. Como si la verdad fuera un vestido que podía ponerse después de dejarme a mí con el traje de novio y la vergüenza. No respondí. Iván estaba en mi apartamento cuando leí el mensaje. Mi familia me había llevado allí porque yo no quería ir a ningún otro lado. Mi madre lloraba en la cocina. Mi padre hacía llamadas para cancelar cosas. Iván se sentó frente a mí. No le respondas ahora. No pensaba hacerlo. Bien. Su voz sonaba cansada. Miré el mensaje otra vez. ¿Lo conocías? ¿A quién? A Sebastián. Lo vi alguna vez. ¿Sabías que estaban hablando? Daniel, levanté la mirada. Te pregunté si sabías. No es el momento. Esa frase me hizo sentir una punzada. No es el momento. Estás destruido. No tomes esto por otro lado ahora. ¿Sabías? No sabía que iba a hacer esto. No fue un no. Fue una puerta entreabierta. Mi madre entró en ese momento y la conversación se cortó. Yo no tenía fuerzas para seguir. Esa noche no dormí. Me quité el traje como quien se quita una piel que ya no le pertenece. Apagué el teléfono. Luego lo encendí. Luego lo apagué otra vez. Pensé en cada conversación con Laura. En cada pausa. En cada salida rara. En cada frase de Iván diciéndome que no sobrepensara. Pensé que la peor parte era que Laura se hubiera ido con otro. Pensé que ese era el centro del dolor. La mujer que yo iba a tomar de la mano había elegido otra mano antes de llegar. Pero había otra cosa. Una sensación más pequeña, más silenciosa, caminando detrás de la primera. La cara de Iván. Su manera de decir respira. Su insistencia en que no hiciera una escena. La forma en que no preguntó quién era Sebastián. La manera en que dijo que no sabía que iba a hacer esto. No sabía que iba a hacer esto. No dijo que no sabía nada. Esa noche pensé que el peor dolor era saber que la mujer con la que iba a casarme había elegido huir con otro. Todavía no sabía que el golpe más profundo no venía de ella. Venía del hombre que estuvo a mi lado en la boda repitiéndome que respirara, mientras cargaba semanas de silencio en la garganta. Los días después de la boda cancelada no se sintieron como días. Se sintieron como habitaciones cerradas. Todo llegaba en pedazos. Mensajes de gente que no sabía qué decir. Llamadas de familiares que querían sonar delicados, pero terminaban haciendo preguntas. Correos de proveedores. Avisos de pagos no reembolsables. Regalos que había que devolver. Fotos que nadie quería mirar. Un traje colgado en una puerta como prueba de algo que no ocurrió. Y un celular que yo encendía y apagaba porque cada notificación me daba náuseas. Al principio todos hablaban de Laura. Era lógico. Ella era la novia que no llegó. Ella era la que se había ido con Sebastián. Ella era la que dejó a su familia, a mi familia y a mí en medio de una ceremonia sin ceremonia. Pero incluso en esos primeros días, había algo que no me dejaba tranquilo. Iván. Mi hermano. Mi padrino. El hombre que se había parado junto a mí mientras todos murmuraban. El que me repetía que respirara. El que me decía que no hiciera una escena. El que nunca preguntó quién era Sebastián cuando se mencionó su nombre. El que dijo que no sabía que iba a hacer esto. No dijo que no sabía nada. Dijo que no sabía que iba a hacer esto. Esa frase empezó a perseguirme. La primera mañana después de la boda, mi madre llegó a mi apartamento con comida. No tenía hambre. Ella lo sabía, pero igual insistió. Mi padre se sentó en silencio. Mi madre lloraba cada vez que miraba las bolsas con cosas de la boda que alguien había dejado en mi sala. No tienes que resolver nada ahora. Pero todo exigía resolución. El salón quería saber qué hacer con la comida sobrante. El fotógrafo ofrecía entregar las pocas fotos previas o borrar todo. Un proveedor preguntaba si aún queríamos conservar una parte del pago para otro evento futuro. ¿Qué evento futuro? Mi vida acababa de ser partida frente a todos. Yo respondía correos como si estuviera administrando la muerte de alguien. Quizá era eso. La muerte de una vida que yo creía segura. Laura escribió 2 veces más. El primer mensaje fue corto. Sé que me odias. Lo entiendo. No respondí. El segundo llegó al día siguiente. Quiero que sepas que no lo hice para humillarte. Me bloqueé. No supe cómo salir. Sé que debí hablar antes, pero tenía miedo de destruirte. Leí esa frase muchas veces. Tenía miedo de destruirte. Entonces eligió destruirme en público. No respondí.
Mi padre preguntó si quería que él hablara con ella. No, hijo, no necesito intermediarios. Necesito silencio. Mi madre bajó la voz. Tal vez más adelante necesites una explicación. La miré. Tengo la explicación suficiente. No llegó. Se fue con otro. Mi madre bajó la mirada. Iván apareció esa tarde. Traía café. Siempre hacía eso cuando no sabía cómo hablar. Traía algo en la mano para que su presencia pareciera útil. ¿Cómo estás? Me reí sin humor. ¿De verdad quieres esa respuesta? Se sentó frente a mí. No sé qué decirte. Entonces no digas nada. Hubo un silencio largo. Yo miraba el vaso de café. Él miraba sus manos. Laura te escribió. Sí, que dijo, que eligió su verdad. Iván cerró los ojos. ¡Qué mierda! Lo dijo bajo. Pero no sonó sorprendido. Sonó cansado de algo que ya venía arrastrando. ¿Desde cuándo sabes que había otro? No levantó la mirada. Daniel, no me digas que no es el momento. No lo es. Para mí sí. Estás muy mal. Claro. Mi prometida se fue con otro el día de mi boda. Y mi hermano parece tener miedo de responder una pregunta simple. Iván se levantó. No voy a discutir ahora. No es una discusión. Es una pregunta. Necesitas descansar. Necesito saber si estuve solo entre personas que sabían más que yo. Su cara cambió. Lo vi. Esa fue la segunda grieta. No respondió. Se fue a la cocina con la excusa de hablar con mi madre. Yo me quedé sentado, entendiendo que el silencio también puede hacer ruido. La confirmación llegó 2 días después, de una forma que no esperaba. Mariana, la amiga de Laura, me escribió. Yo no quería hablar con ella. Ella había estado en la boda. Ella había estado cerca del grupo de Laura. Ella había llorado cuando supimos que Laura se fue. En mi cabeza, todos los del lado de Laura eran sospechosos de haber sabido algo. Su mensaje decía que probablemente yo no quisiera hablar con ella, pero que merecía saber algunas cosas. Tardé casi 1 hora en responder. Me mandó audios. No los escuché de inmediato. Le pedí que escribiera. Necesitaba leer, no oír voces. Entonces empezó. Laura tenía dudas desde hacía semanas. Al principio Mariana pensó que eran nervios. Después Laura le contó que se estaba viendo con Sebastián. Mariana le insistió en que hablara conmigo o cancelara. Laura decía que no podía, que todo estaba pagado, que su familia la iba a odiar. Iván también sabía parte de eso. Laura había hablado con él varias veces. Me quedé mirando la pantalla. El corazón me empezó a golpear fuerte. ¿Qué significa que Iván sabía parte? Mariana respondió rápido. Sabía que tenía dudas fuertes. Sabía que estaba viendo a Sebastián. No sé si sabía que se iba a ir el día de la boda, pero sabía que había algo más que nervios. Sentí que el aire cambiaba. No estaba sorprendido. Eso fue lo peor. Una parte de mí ya lo sabía. Pero verlo escrito le quitó la última excusa. Mariana siguió. Hubo una salida que Laura te dijo que era conmigo. No estaba conmigo. Estaba con Sebastián. Iván lo supo porque ella le pidió que si preguntabas, dijera que se habían cruzado con nosotras. No sé si él mintió directamente, pero sé que te escribió para calmarte. Recordé el mensaje. Me crucé con ellas en el centro. Está todo bien. No te pongas intenso. No se había cruzado con nadie. Me había dado una coartada. Mi propio hermano. Seguí leyendo. 1 semana antes de la boda, Laura le dijo a Iván que no sabía si podía casarse. Él le dijo que no hiciera nada impulsivo, que hablara contigo. Pero nunca te contó. Me quedé quieto. No hice ningún sonido. No lancé el teléfono. No grité. Solo sentí algo hundirse. Laura me había traicionado con acción. Iván me había traicionado con silencio. Y de alguna forma, el silencio dolía más. Porque de Laura podía aceptar que huyera desde su cobardía, su confusión o su egoísmo. Pero Iván era mi hermano. Iván no estaba enamorado de Sebastián. Iván no tenía miedo de casarse conmigo. Iván no estaba en una crisis romántica. Iván tenía una sola tarea moral. Decirme la verdad. No decidió mal en un segundo. Cayó durante semanas. Y luego se puso a mi lado en la boda para decirme que respirara. Le escribí a Mariana. Gracias por decirme. Ella respondió que lo sentía mucho. No respondí más. Llamé a Iván. No contestó. Lo llamé otra vez. Contestó a la tercera. ¿Qué pasa? Su voz sonaba como si ya supiera. Ven a mi apartamento. Daniel, estoy trabajando. Ven a mi apartamento o voy al tuyo. Hubo silencio. ¿Qué pasó? Mariana me escribió. No preguntó qué Mariana. No preguntó qué dijo. Solo respiró. Voy para allá. Llegó 40 minutos después. Mi madre estaba en mi apartamento. Le pedí que se fuera. Hijo, ¿seguro? Sí. Ella miró a Iván. Iván no la miró. Cuando la puerta se cerró, puse el teléfono sobre la mesa con las capturas del chat de Mariana abiertas. ¿Desde cuándo sabías? Iván se quedó de pie. Daniel, responde. No sabía todo.
¿Desde cuándo? Se pasó una mano por la cara. Unas semanas. ¿Cuántas? 3. Tal vez 4. Me levanté despacio. 4 semanas. No era tan claro. Sabías que se veía con Sebastián. Sabía que hablaban. No te pregunté eso. Sabía que se habían visto. ¿Cuántas veces? No sé. La cubriste. Iván cerró los ojos. Una vez. Mentira. Abrió los ojos. No me hables así. Entonces no me mientas. Se quedó callado. ¿Cuántas veces? 2. ¿Qué hiciste? Daniel, no fue como piensas. Siempre dicen eso cuando fue exactamente como uno piensa. Se sentó, pero yo seguí de pie. No quería sentarme frente a él como si estuviéramos resolviendo una incomodidad. Esto no era una incomodidad. Era una traición. Laura me llamó una noche. Estaba llorando. Me dijo que tenía dudas, que no sabía si estaba lista, que se había reencontrado con Sebastián y que estaba confundida. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que hablara contigo. Pero no me lo dijiste. No era mi relación. La frase salió. La frase que él había estado guardando como escudo. No era mi relación. Sentí una calma extraña. Mi boda sí era mi vida. Mi humillación sí terminó siendo asunto de todos. Y tú eras mi hermano. No sabía que iba a llegar a eso. Sabías que había otro hombre. No sabía si era serio. Y que necesitabas para considerarlo serio. Que llegara vestido a la ceremonia. Iván apretó la mandíbula. Estás siendo injusto. No. Injusto fue verme parado frente a todos y decirme que respirara mientras sabías que había razones para que ella no llegara. Yo pensé que ella iba a arreglarlo. ¿Arreglarlo cómo? Casándose conmigo mientras se veía con otro. Pensé que era una crisis. Entonces me dejaste casarme con una crisis que conocías. No respondió. El mensaje de aquella noche, cuando me dijiste que te habías cruzado con ella y Mariana. Era mentira. Bajó la mirada. Laura me pidió que te calmara. Era mentira. Sí. La palabra salió pequeña. Pero destruyó algo enorme. Me diste una coartada falsa. Pensé que si te decía que no sabía dónde estaba, ibas a explotar. Preferiste que yo pareciera inseguro antes que ella quedara expuesta. No quería empeorar las cosas. Las cosas ya estaban mal. Tú solo ayudaste a esconderlas. Iván se levantó. ¿Qué querías que hiciera? Llegar a decirte que tu novia estaba confundida y que hablaba con otro. ¿Y si luego ustedes arreglaban? ¿Y si me odiaban los dos? Ahí lo entendí todo. No había sido neutral. No había estado atrapado entre dos personas. Se había protegido a sí mismo. Eso es. ¿Qué? No querías hacerme daño. No querías meterte. No querías quedar mal. Todo suena noble hasta que se entiende lo real. No querías cargar con las consecuencias de decir la verdad. No es tan simple. Para mí sí. Yo era tu hermano. Ella me iba a dejar caminar hacia una boda con una mentira encima. Tú lo viste. Y elegiste estar cómodo. Yo estuve contigo ese día. La frase me dio asco. Estuviste al lado de mí, no conmigo. Se quedó en silencio. Me acompañaste al lugar donde sabías que podía romperme. Iván bajó la mirada. Por primera vez, pareció entender un poco. Pero ya era tarde para que eso me sirviera. No sabía que se iba a ir con él. Pero sabías lo suficiente para evitar que me parara frente a todos como un idiota. No eres un idiota. Ese día me sentí como uno. Y tú ayudaste. Su cara se torció. ¿Perdón? La palabra salió rápido. Demasiado rápido. No. ¿No qué? No me des un perdón para salir de esta conversación. ¿Qué quieres que diga? La verdad completa. Iván respiró hondo. Entonces empezó a contar más. Laura lo había llamado casi un mes antes. Le confesó que Sebastián había vuelto a escribirle. Que al principio solo hablaban. Que luego se vieron para cerrar cosas. Que después no supo parar. Que tenía miedo de cancelar la boda. Que su familia ya había gastado dinero. Que yo no merecía eso, pero que no sabía cómo decirme que estaba confundida. Iván insistió en que le aconsejó hablar conmigo. Pero no me dijo nada. Después, cuando yo noté señales, él me dijo que no sobrepensara. Cuando Laura salió y no respondió, él escribió aquella coartada para calmarme. Cuando ella le dijo que no sabía si podía casarse, él le dijo que no hiciera nada impulsivo. Pero no me dijo nada. Cuando yo le pregunté el día antes de la boda si sabía algo, él hizo un chiste. No me dijo nada. Y el día de la boda, cuando Laura no llegó, él ya sabía que había una posibilidad real de desastre. Pero me dijo que respirara. ¿Por qué? Iván estaba sentado con los codos sobre las rodillas. Tuve miedo. ¿De qué? De destruirte. Me destruyeron igual. Lo sé. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, habrías entendido que dolía menos saber la verdad en privado que vivir la mentira frente a todos. Iván se cubrió la cara. Fui cobarde. No respondí. Me dije que no era mi asunto. Me dije que ella tenía que decírtelo. Me dije que si yo hablaba, podía arruinar algo que quizá todavía se salvaba. Pero sí era mi asunto porque eras mi hermano.
Esa era la primera frase verdadera que decía. Y aún así no bastaba. Sí, eras mi hermano. Levantó la mirada. Soy tu hermano. No de la misma manera. La frase lo golpeó. Daniel, no quiero verte por un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. No puedes cortarme así. Claro que puedo. Cometí un error. No, un error es olvidar llamarme. Lo tuyo fueron semanas de decisiones. Te estoy pidiendo perdón. Y yo lo escuché. No significa que vuelvas al mismo lugar. Se levantó. Vas a perder a tu hermano por Laura. Ahí sentí rabia. No me uses esa frase. No te estoy perdiendo por Laura. Te estoy sacando de mi vida porque tú decidiste callar mientras Laura me mentía. La culpa principal es de ella. Sí, y la tuya también existe. No supo qué responder. Vete, Iván. Se quedó unos segundos más, quizá esperando que yo me ablandara. No lo hice. Cuando salió, el apartamento quedó más silencioso que nunca. Pero fue un silencio distinto. No vacío. Limpio. Doloroso, pero limpio. Mi familia intentó intervenir al día siguiente. Mi madre llegó llorando. Hijo, Iván está destrozado. Bienvenido al club. No digas eso. ¿Qué quieres que diga? Es tu hermano. Lo sé. Por eso duele más. Mi padre, más serio, habló desde la puerta. La culpa principal es de Laura. Nunca dije que no. Entonces no pierdas a tu hermano por una mujer que ya se fue. No lo pierdo por ella. Lo pierdo por lo que él eligió hacer con la verdad. Mi madre se sentó. También estaba confundido. Yo estaba comprometido. No quiso hacerte daño. Me hizo daño igual. Te acompañó ese día. La miré. Me acompañó al altar sabiendo que yo caminaba hacia una posible humillación. No conviertas su presencia en lealtad. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada. Eso fue mejor que discutir. Laura intentó intervenir una semana después. Me escribió desde su número, justo cuando yo estaba revisando facturas no reembolsables del salón y del fotógrafo. No culpes a Iván. Yo le pedí que no dijera nada. Él solo intentó ayudar. Si tienes que odiar a alguien, ódiame a mí. Leí el mensaje con una calma que me sorprendió. Respondí por primera vez desde la boda. No necesito que la persona que me abandonó me explique cómo perdonar a quien la cubrió. No vuelvas a escribirme. Después la bloqueé. No hubo cierre emocional con Laura. No hubo conversación larga. No hubo encuentro dramático. No necesitaba escuchar su versión completa para entender lo esencial. Tuvo dudas. Tuvo tiempo. Tuvo oportunidades. Eligió huir. La gente habla mucho de no hacer daño mientras hace daño con todas sus decisiones. Laura no quería ser la mala, así que esperó hasta convertirse en algo peor. Una cobarde con público. Me ocupé de cancelar lo que quedaba. Devolver regalos fue humillante, pero también extraño. Algunas personas no querían recibirlos. Quédatelo. Ya bastante tienes. Yo insistía cuando correspondía. Vendí algunas cosas que no podían devolverse. Perdí dinero. Mucho. El salón no devolvió todo. El fotógrafo cobró una parte por el día reservado. El coordinador retuvo su pago. La comida ya estaba preparada. La música se pagó igual. Algunos invitados habían viajado. Cada correo era una factura emocional y práctica. Pero el dinero dejó de doler tanto como las frases que escuchaba. Mejor antes que después. Dios te protegió. Ella no era para ti. Todo pasa por algo. Tal vez sí. Pero cuando estás recogiendo restos de una boda cancelada. Esas frases suenan como gente intentando ordenar tu dolor para no tener que mirarlo demasiado. Empecé terapia un mes después. No por Laura. Por mí. Porque me di cuenta de que me despertaba con rabia. Me dormía con vergüenza y pasaba el día revisando mentalmente cada señal que ignoré. La terapeuta me dijo algo que odié al principio. Usted no fue humillado por confiar. Fue traicionado por personas que eligieron mentir o callar. Me costó creerlo. Yo me sentía tonto. Como no vi. Como no insistí. Como no entendí la cara de Iván. Como llegué hasta la boda. Pero con el tiempo comprendí que la culpa no estaba en no adivinar una mentira. La culpa estaba en quienes la sostuvieron. Iván escribió varias veces. Al principio mal. Perdón si sentiste que te fallé. No respondí. Después. Estaba en una posición imposible. No respondí. Luego. No quiero perder a mi hermano por un error. Tampoco respondí. Un día dejó una carta en la puerta. La leí una semana después. Decía que había intentado justificarse porque aceptar lo que hizo lo dejaba muy mal parado. Decía que fue cobarde. Decía que Laura lo puso en una situación incómoda y que él eligió protegerse. Decía que se repitió que no era su relación, pero que yo sí era su hermano. Decía que debió contarme que Laura tenía dudas serias. Que debió contarme que se estaba viendo con Sebastián. Que debió contarme que había señales reales de que algo podía pasar. Decía que no habló porque tuvo miedo de quedar como culpable si Laura y yo arreglábamos las cosas. Decía que le preocupó más su lugar que mi derecho a saber. No esperaba que lo perdonara. Solo quería dejar de mentirse.
Esa carta fue mejor que sus disculpas anteriores. Pero no cambió mi decisión de inmediato. Porque una disculpa honesta no es una máquina del tiempo. No me sacaba de aquella sala. No me devolvía la hora frente a todos. No borraba sus frases vacías. No eliminaba el hecho de que mi hermano me había mirado a los ojos el día antes de la boda y eligió hacer un chiste en lugar de decir la verdad. Le respondí con un mensaje corto. Leí tu carta. Aprecio que por fin no te excuses. No estoy listo para retomar relación. Necesito distancia. Él respondió. Lo entiendo. No sé si de verdad lo entendía. Pero al menos no discutió. Los meses siguientes fueron lentos. Volví al trabajo. Al principio todos me trataban como si fuera de vidrio. Algunos evitaban mencionar la boda. Otros se esforzaban demasiado en hacer bromas. Yo aprendí a decir una frase simple. No quiero hablar de eso. Y la mayoría respetaba. Me mudé del apartamento que Laura y yo habíamos elegido juntos. No inmediatamente. No podía hacerlo todo de golpe. Pero cada rincón tenía una versión de ella. Una taza. Una lista. Un mueble elegido entre discusiones pequeñas que ahora parecían de otra vida. Cuando por fin me fui, no sentí felicidad. Sentí aire. A veces eso basta. Con Iván, mantuve distancia. Lo veía en algunas reuniones familiares grandes, pero no me sentaba a su lado. No lo llamaba. No le contaba mi vida. No lo buscaba cuando algo me pasaba. Él había sido mi persona de confianza durante años. Dejó de serlo. Mi madre lo sufría. Me duele verlos así. A mí también. Y no puedes intentar. Estoy intentando no odiarlo. Eso la calló. Mi padre, con el tiempo, fue más respetuoso. Un día, mientras tomábamos café, habló sin mirarme. Yo habría querido saber. ¿Qué? Si tu madre hubiera estado dudando antes de casarnos y mi hermano lo supiera, habría querido saber. No dijo más. No hizo falta. Esa fue su forma de admitir que entendía mi distancia. Un año después de la boda cancelada, Iván me pidió hablar. Acepté, pero en un café, no en mi casa. Llegó antes que yo. Se veía nervioso. Gracias por venir. Me senté. Respiró hondo. No vengo a pedir que volvamos a ser como antes. Bien. Vengo a decirte que entiendo algo que antes no quería entender. Yo pensé que mi pecado fue no saber qué hacer. Pero no. Sí sabía. Sabía que tenía que decirte la verdad. No lo hice porque me dio miedo el conflicto. Lo escuché en silencio. Cuando te vi en la boda, quise convencerme de que yo estaba tan sorprendido como todos. Pero no era cierto. Yo no sabía que se iba a ir con Sebastián ese día. Pero sí sabía que había una posibilidad de que todo explotara. Y aún así me quedé callado. Eso fue traición. La palabra quedó entre nosotros. Traición. Dicha por él. No por mí. Sí. Iván asintió. No te pido volver a ser tu persona de confianza. Creo que perdí eso. Solo quería decirlo mirándote. Sentí un nudo en la garganta. No porque lo hubiera perdonado de golpe, sino porque había esperado mucho tiempo una frase sin defensa. Gracias por decirlo. ¿Hay alguna forma de reparar algo? Miré mi taza. No lo sé. Está bien. Lo que sí sé es que no vuelves al lugar que tenías solo porque estés arrepentido. Lo entiendo. Tal vez algún día podamos tener una relación distinta. Pero no la misma. Iván tragó saliva. Lo acepto. Esa fue la primera conversación que no terminó con él pidiendo alivio. Eso me importó. Pero no confundí una buena conversación con una reparación completa. Algunas personas creen que perdonar significa devolver llaves. No siempre. A veces perdonar, si llega, significa dejar de cargar fuego por dentro. Pero eso no obliga a abrir la puerta igual que antes. Con Laura nunca volví a hablar. Supe por otros que la relación con Sebastián no duró mucho. No sentí satisfacción. Tampoco tristeza. Me pareció coherente. Una historia que empezó con una huida cobarde no tenía por qué convertirse en una vida estable. Ella intentó escribirme una vez desde otro número. Espero que algún día puedas entender que yo también estaba sufriendo. La bloqueé. No porque su sufrimiento fuera falso, sino porque ya no era mi tarea sostenerlo. El segundo aniversario de la boda que no fue, me desperté sin pensar en la hora exacta en que ella no llegó. Eso fue progreso. No grande para otros. Enorme para mí. Ese día salí a caminar, trabajé, cené con un amigo y volví a casa sin sentir que la fecha me aplastaba. Antes de dormir, vi un mensaje de Iván. Sé qué día es. No voy a invadir. Solo quería decir que lo siento. No respondí esa noche. Al día siguiente escribí. Gracias. Nada más. Ese era el tamaño de nuestra relación entonces. Pequeña, cautelosa, sin acceso completo. Y estaba bien. Aprendí que no todas las personas que te aman saben protegerte. Aprendí que algunas prefieren ser neutrales entre la verdad y la mentira porque la neutralidad les exige menos valentía. Aprendí que hay silencios que no son prudencia. Son comodidad. Son cobardía. Son una forma de elegir lado sin admitirlo.
Laura me dejó frente a todos. Iván me dejó sin la verdad. Y cuando por fin pidió perdón, entendí que hay personas que vuelven arrepentidas. Pero no por eso vuelven al lugar que tenían. Hay traiciones que gritan y traiciones que se quedan calladas. La de ella me dejó en el altar. La de mi hermano estuvo sentada a mi lado, diciéndome que respirara.